insuficiencia renal aguda, que es una enfermedad muy frecuente, especialmente en los hospitalarios. Su etiología es muy variada y afecta a pacientes de todas las especialidades. Un gran número de complicaciones pueden asociarse con ella, lo cual le confiere una elevada morbimortalidad. Todo médico debe tener un conocimiento adecuado y suficiente sobre este síndrome para realizar correctamente su tratamiento e implementación de medidas preventivas que conduzcan a la disminución de su prevalencia. En esta primera diapositiva vamos a poder apreciar la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica como problemas mundiales y que esto va a constituir un desafío para todos nosotros. Por ejemplo, tenemos que en América Latina hay más de 47 billones de pacientes. En esta otra diapositiva vamos a encontrar que hay una estadística de 850 millones de personas en todo el mundo que van a incluir cualquier nefropatía, ya sea aguda o crónica. Otra cosa muy importante de la injuria renal es que no solamente se va a circunscribir al problema renal, sino que también va a afectar a diversos órganos, tales como el cerebro, el pulmón, el hígado, el tracto gastrointestinal, el hueso y el corazón. Debemos hacer siempre una pequeña revisión de la anatomía renal, porque pueden haber casos que por otros motivos nos tomemos una ecografía y de repente aparezca un solo riñón, ¿no? Han existido varios casos de esos. Entonces tenemos que recordar que los riñones son en número de 2, son retroperitoneales, tienen un tamaño de 12 por 6 por 3 centímetros, un peso de 150 miligramos, su forma es de una cápsula renal, tiene un hilo renal bastante o altamente irrigado. Otras, digamos, ítems que nos servirían también para nuestros estudios ecográficos va a ser la corteza renal, que tiene 1 centímetro de grosor de aspecto granuloso, la médula renal que contiene las pirámides de Malpighi y las columnas de Bertin, que es la corteza introducida en zona medular entre las pirámides. Y acá tenemos la definición de la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda es un síndrome caracterizado por una disminución rápida en horas o en días de la filtración glomerular que va a afectar la capacidad para excretar la carga de solutos con la consecuente acumulación de productos nitrogenados en la sangre y en los tejidos. En realidad, el término de insuficiencia renal aguda en nuestro léxico médico es nuevo. Durante la Primera Guerra Mundial, el síndrome se denominó nefritis de guerra. Posteriormente pasó al olvido ese término y luego nuevamente se retomó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ya hubo un artículo en el que se denominaba lesiones por aplastamiento con deterioro de la función renal. Y es ahí donde Homer y Smith le atribuyen la introducción del término de insuficiencia renal aguda como tal, e inclusive se produce un libro que habla sobre riñón, estructura, función en la salud y la enfermedad. Entonces, tenemos que hasta esa época había una serie de revisiones, pero que no coincidían unas con otras. Las definiciones eran múltiples. Dice que llegó un momento en que había hasta 35 definiciones. Hasta en el año 2004, en la que recién apareció una organización denominado Grupo ADQI, que propuso la clasificación Rifle para la IRA, la cual va a identificar 5 fases en la fisiopatología de la necrosis tubular aguda, marcando así un nuevo periodo para el análisis y su nomenclatura. En esta diapositiva vamos a ver las diferencias entre la estratificación del riesgo del AQI. Y tenemos 2 sistemas, el sistema Rifle y el sistema KI. El sistema Rifle va a utilizar acrónimos, como son riesgo, injuria o lesión, falla renal, pérdida de la función renal y finalmente el estadio terminal. Los parámetros utilizados para estratificar el deterioro agudo de la función renal son el descenso del filtrado glomerular basal,
el aumento de la creatinina sérica y o la disminución de la diuresis, que vendrían a ser los tres primeros parámetros de los acrónimos, ¿no? Y finalmente, que ya sería la pérdida de la función renal y el tiempo de la evolución de los dos últimos. La utilización de este sistema exige que el deterioro sea brusco, entre 1 a 7 días y sostenido, más de 24 horas. Hay dos cosas que le dan gran relevancia a la clasificación Rifle o sistema Rifle. La primera es que hay una estandarización de los enfermos con IRA en función del grado de deterioro funcional renal. Y la segunda es que va a considerar este deterioro de manera individualizada en cada paciente, según sus características de la masa muscular y por lo tanto de su sexo, raza y estado nutricional. En cuanto a la clasificación aquí, es una modificación del sistema Rifle. Se centra fundamentalmente en el grado de deterioro de la función renal, olvidándose de los aspectos evolutivos, y acá ya utilizamos estadio 1, estadio 2, estadio 3. Ya no utilizamos acrónimos. Tenemos que el nivel 1, el nivel 2, o estadio 1, estadio 2, estadio 3 corresponderían a los acrónimos R y F del sistema Rifle. Deja de emplear acá el deterioro del filtrado glomerular, y en esta clasificación el incremento agudo de la creatinina debe ocurrir en menos de 48 horas. Introduce la consideración de los incrementos pequeños agudos de la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro, ya que son indicativos de la IRA en estadio 1. Pero también es importante no olvidar que con independencia del volumen de la diuresis y del aumento de creatinina, cualquier paciente que precise diálisis alcanza el nivel 3, que es lo máximo de la clasificación. En cuanto a la clasificación, vamos a ver que la organización de CADIGO nos habla que es el aumento de la creatinina en relación con el tiempo que tarda en producirse y o al volumen de diuresis. También propone manteniendo 3 niveles de gravedad, pero lo más importante de esa clasificación es la recuperación del concepto de Rifle. Perdón, es la recuperación del concepto de síndrome, que se había perdido en los sistemas Rifle y Akin, recomendando determinar la causa y el tipo de IRA siempre que sea posible, ¿no? Entonces, para hacer una pequeña recapitulación, acá lo más importante es que este es un síndrome, y en este síndrome lo que nosotros tenemos que buscar es la causa y el tipo de IRA siempre que sea posible. Nuevamente vemos unas características más definidas acerca de los criterios Rifle. Tenemos que en el riesgo aumenta la creatinina por 1.5 y disminuye el filtrado glomerular más de 25%. La diuresis es menor de 0.5 centímetros por kilo por hora por 6 horas. La lesión aumenta de creatinina de más de 2 con disminución del filtrado glomerular más de 50%. La diuresis es menor de 0.5 centímetros por kilo por hora por 12 horas. Y en la falla renal va a haber un aumento de la creatinina por 3 y disminución del filtrado glomerular mayor de 75. En cuanto a la diuresis es menor de 0.3 centímetros por kilo por hora por 24 horas. Finalmente tenemos que la pérdida prolongada puede darse hasta en 4 semanas. Y la enfermedad renal, necesariamente la terminal, va a necesitar de diálisis. Acá otra vez, para hacer una pequeña recapitulación de los criterios CADIGO, tenemos el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3. La creatinina sérica en el primer estadio es de 1.5 a 1.9 veces la basal y la diuresis es 0.5 mililitros por kilo por hora durante 6 a 12 horas. En el segundo estadio tenemos que es de 2 a 2.9 la basal. La diuresis de 0.5 mililitros por kilo por hora durante 6 a 12 horas.
El tercer estadio es 3 veces lo basal o aumento de la creatinina a 4 mililitros por decilitro, ¿no? O tenemos que ya se tiene que iniciar el tratamiento de sustitución renal en pacientes de 18 años con descenso del filtrado glomerular a 35 mililitros por 1.73 metro cuadrado. Y la diuresis va a ser solo de 0.3 mililitros por kilo por hora durante 24 horas o anuria durante 12 horas. Creo que eso era lo más relevante en relación a este problema. Luego pasaremos a ver la clasificación. La clasificación va a ser de 2 tipos. Según el volumen urinario, es oligúrica en un 50% y no oligúrica en otro 50%. Pero tenemos que recordar que la oligúrica es de 400 mililitros, la anúrica de 50 mililitros y la no oligúrica de 750 a 1500 mililitros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos un aspecto común y constante en toda ira es la incapacidad para eliminar la carga osmótica generada diariamente de 600 miliosmoles. En condiciones normales, el riñón puede llegar a concentrar 4 veces la orina respecto al plasma, consiguiéndose excretar diariamente los 600 miliosmoles generados en 500 mililitros de orina, si fuera necesario. También hay que recordar que la primera alteración que sufre el riñón ante cualquier insulto o injuria es la pérdida de la propiedad de concentración, produciendo una orina isosmótica, o sea, 300 miliosmoles por kilo. Dado que el volumen medio de la diuresis en el IRA no ligúrica oscila entre 750 y 1500 mililitros por día y que solo se puede excretar 300 miliosmoles por cada litro de orina, la excreción osmótica máxima diaria debe ser entre 225 a 450 miliosmoles en estos casos. El resto de la carga osmolar diaria se acumula en sangre y los productos nitrogenados ascienden. Entonces, creo que esta es una parte muy importante que debemos recordar. Luego tenemos la segunda clasificación según la localización del trastorno fisiopatológico y como podemos ver en este gráfico, la prerrenal es la disminución en la rata de desfiltración, la renal es la netamente parenquimatosa o intrínseca y la posrenal u obstructiva. Acá tenemos un pequeño resumen acerca de la presentación de la IRA. La presentación prerrenal es más o menos en un 60%. La presentación intrínseca en un 35%, que a su vez puede tener una nefritis intersticial con un 10%, una necrosis tubular aguda de 85%, que a su vez puede ser isquémica o tóxica. Otra causa intrínseca sería la glomerulonefritis, que constituye un 5%. Y la posrenal solamente un 5%, tal como tenemos en este diagrama. Acá tenemos una clasificación fisiopatológica del fracaso renal agudo para que recordemos lo que anteriormente manifestamos, que el fracaso renal agudo podía ser prerrenal, parenquimatoso u obstructivo, ¿no? Y entonces en la prerrenal vamos a tener determinadas características, como van a ser disminución del volumen efectivo, que puede provocarse las diarreas o las hemorragias. Disminución del volumen relativo, que es en la insuficiencia cardíaca, cirrosis y síndrome nefrótico. La hemodinámica, estenosis de la arteria, cuando usamos la forma glomerular, la forma intersticial y la forma vascular. La necrosis tubular aguda puede ser isquema y tóxica, provocada por medicamentos. Pueden ser antibióticos, contrastes, quimioterapia o pigmentos como la mieloma, cristales o mioglobina.
La glomerular fundamentalmente por vasculitis y glomerulonefritis aguda y microangiopatía trombótica. La intersticial, infiltración tumoral, nefritis tubulointersticial y también medicamentos. La vascular fundamentalmente a microangiopatías, émbolos del colesterol, hipertensión arterial maligna. La forma obstructiva es por hiperplasia de próstata, obstrucción extrauretral, fibrosis retroperitoneal, neoplasias abdominales o ginecológicas o algún tipo de obstrucción intrauretral. Acá nuevamente tenemos en porcentajes que la necrosis tubular aguda puede presentarse en un 66%, la nefrotóxica en 22%, la obstructiva en 5%, la glomerular en 4% y la vascular en 1%. También tenemos que considerar la insuficiencia renal aguda en cuanto a su evolución clínica. Tenemos una primera fase de inicio que se puede evitar si se restaura el flujo sanguíneo renal en caso de isquemia. Puede haber una disminución de la tasa del filtrado glomerular por la caída del flujo sanguíneo renal y de la presión de ultrafiltración glomerular. La porción recta del túbulo proximal y gruesa del asa de Henle son las más afectadas, ¿no? La fase de mantenimiento. Debe haber consolidación del daño parenquimatoso, la depuración de creatinina baja a menos de 10 mililitros, el volumen urinario va a ser solo menos de 40 mililitros por día, la duración de 1 a 2 semanas y va a haber la aparición de las complicaciones urémicas. En la fase de recuperación hay fenómenos de reparación y regeneración precedido por aumento gradual de la diuresis que generalmente es ineficaz en los primeros días, normalización de la diuresis después de un tiempo, disminución de la creatinina y recuperación de la filtración glomerular y la poliuria. Acá estamos haciendo un pequeño diagrama acerca de todas las factores que van a intervenir para la disminución del filtrado glomerular. En las alteraciones hemodinámicas principalmente está dado por la vasoconstricción renal. En cuanto a las nefrotoxinas, una lesión tubular directa que a su vez va a provocar activación de la mácula densa, cilindros intratubulares, retrodifusión fluida y que en conjunto me van a provocar disminución del filtrado glomerular. Ahora comenzaremos a hacer una breve descripción de los diversos cuadros que se producen. La necrosis tubular aguda es el producto de distintas situaciones clínicas que van a conducirnos a una hipoperfusión renal, pero que esta debe ser mantenida en el tiempo suficiente para que provoque necrosis tubular, especialmente en células epiteliales del túbulo proximal localizados en la región externa de la médula. Otra cosa muy importante que debemos considerar son los factores más frecuentes que vamos a tener en la necrosis tubular aguda. Medios de contraste. Estos medios de contraste vamos a tener que dividirlos entre los factores de riesgo que me van a poder provocar esto y la prevención y tratamiento. Entre los factores de riesgo tenemos depleción de volumen. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para prevenirlo? Una adecuada hidratación pre y post. Tenemos en segundo lugar la enfermedad renal previa. La asociación con otros nefrotóxicos. Hay que tener mucho cuidado con el uso de contrastes de bajo peso molecular. Luego tenemos una de las enfermedades más conocidas por nosotros, como es la diabetes mellitus y el mieloma múltiple. Entonces, nosotros siempre tenemos que tender a utilizar menor dosis posible de sustancias de contraste y a utilizar la N-acetilcisteína. Acá tenemos un cuadro de insuficiencia renal aguda asociada al uso de aminoglucósidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a utilizar aminoglucósidos porque las exigencias de la enfermedad del paciente así lo requiere, debemos considerar que no debemos tener depleción de volumen, que debemos ver si tuvo una enfermedad renal previa, asociación con otros nefrotóxicos, diabetes mellitus o mieloma múltiple, edad,
asociación con cefalosporina y la dosis acumulada. Ya nosotros siempre hemos dicho que los nefrotóxicos se deben utilizar en una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? Si yo utilizo amicacina 2 gramos, debo utilizarlo en una sola oportunidad, no repartido en 2 horas. Entre los aminoglucósidos, que serían los que podríamos optar con mejores oportunidades, sería la amicacina. En cuanto a la prevención y tratamiento, debemos tener una adecuada hidratación, un monitoreo de la función renal, claro, pidiendo exámenes y controles para que no nos sorprendan los resultados finales, evitar su uso si existen factores de riesgo, reemplazarlos. Tenemos, como le mencionamos anteriormente, administración de dosis única diaria, sobre todo en los aminoglucósidos, y una adecuación de la dosis a la función renal, siempre y cuando ya sepamos que ese riñón no estaba 100% trabajando. La ira asociada a la rhabdomiolisis. Esto siempre debemos sospechar en pacientes politraumatizados o con miembros isquémicos, intoxicación por cocaína. Los factores de riesgo son la reanimación tardía con fluidos. Por ejemplo, si estamos ante un politraumatizado y vamos a reanimar tardíamente con fluidos, va a tener muy poco efecto. El deterioro hemodinámico, claro, bajo la presión arterial. La asociación con otros nefrotóxicos. De repente utilizamos en este paciente politraumatizado también aminoglucósidos y la depleción de volumen en general. Entonces, estos factores son los que van a aumentar los riesgos para que nuestro paciente tenga un cuadro de insuficiencia renal aguda. Pero ¿cómo debemos prevenir? ¿Y qué tratamiento debemos impartir? Debemos hacer una reanimación precoz y vigorosa con los fluidos, utilizar mannitol al 15%, 500 mililitros en infusión rápida y alcalinización de la orina. También se ha visto que el uso de las cefalosporinas y la anfotericina B pueden ser causas de nefrotoxicidad, por lo que se ha desarrollado en este último, en la anfotericina, una forma liposómica del fármaco que disminuye estos factores de riesgo. En cuanto a la ciclosporina y la tacrolimus, sabemos que son inmunosupresores que se utilizan frecuentemente en trasplante renal y en algunas enfermedades autoinmunes. Estas también pueden provocar una ira funcional en el paciente trasplantado renal por vasoconstricción de la arteriola aferente. La necrosis cortical. La necrosis cortical es una forma severísima de insuficiencia renal aguda. Su incidencia es escasa, pero siendo la mayoría secundaria a coagulación intravascular diseminada en abortos sépticos o sepsis. Cursan con anuria, se puede causar necrosis parcelar. Es importante tener el diagnóstico anatomopatológico, pero como ustedes se enteran, este es un paciente bastante grave que no se puede someter a una biopsia por todas las alteraciones hematológicas concomitantes. La ausencia de irrigación cortical en la arteriografía es patognomónica, que nos va a servir para el diagnóstico. Nefritis túbulo-intersticial aguda, que es un proceso inflamatorio de diversas etiologías producida por diversas drogas, radiaciones, enfermedades inmunológicas, metabólicas, neoplasias, ¿no? Pero también hay que considerar que más de las dos terceras partes son producidas por antimicrobianos o por AINES. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando nosotros vamos a indicar estas dos alternativas médicas. Acá podemos ver en forma muy rápida el algoritmo diagnóstico de la insuficiencia renal aguda, que como es conocido por todos nosotros, tenemos la historia clínica. Entonces todos debemos comenzar con la historia clínica y debemos ver sus parámetros urinarios y debemos ver también que si es un problema que ya se ha establecido o que solamente es funcional. Si es establecido, ¿qué debemos hacer? Pedirle la ecografía.
Si miramos riñones pequeños, ya están hablando de una insuficiencia renal crónica. Si son normales, es una insuficiencia renal aguda. Si hay una dilatación, es una uropatía obstructiva. También hay que tener cuidado cuando hacemos el diagnóstico diferencial de cuando tienen quistes grandes, debemos pensar en una poliquistosis renal autosómica dominante. Entonces, ¿qué otros criterios tenemos cuando vemos que nuestro riñón estaba de tamaño normal y que aparentemente no tiene ningún problema de insuficiencia renal aguda? Debemos pensar, como anteriormente se mencionó, que pueden haber alteraciones vasculares, glomerulares y túbulo-intersticiales, ¿no? Entonces, en este caso, debemos tener ciertos parámetros en los cuales que nos guíen a hacer la biopsia renal, ¿no? Que serían casos muy específicos. También debemos tener la bioquímica del sedimento y quizás lo más importante a considerar son las manifestaciones clínicas. Entre los hallazgos laboratoriales debemos pedir todos los exámenes de la biométrica hemática, ya conocida por todos nosotros, hemoglobina, hemograma, perfil de coagulación, etc. La química sanguínea, es importante la urea, el BUN y la creatinina, que no debe variar entre 0.7 a 1.2, no debe ser mayor. Tenemos que utilizar índices de insuficiencia renal que próximamente los describiremos, y acá algo sí bastante novedoso serían los biomarcadores del daño tubular, tanto como el KIM1, el NAGL, el GSTLP y el ILE18. Son biomarcadores de daño tubular y que dice que actualmente se están utilizando para hacer el diagnóstico precoz. O sea, detectan la injuria renal entre 4 a 6 horas, ¿no? Lógicamente nosotros todavía no tenemos estos biomarcadores, pero creo que es importante conocerlos. Entre los hallazgos urinarios y bioquímicos vamos a encontrar disminución del flujo urinario, disminución del sodio urinario, fracción del sodio urinario menos del 1%, aumento de la osmolaridad con más de 500 miliosmoles, va a haber un aumento de la densidad urinaria más de 1020 y el sedimento urinario va a presentar cilindros y halinos transparentes. Este es un cuadro que sí merece la pena memorizarlo porque van a ser parámetros que nos van a guiar para determinar la funcionalidad de la insuficiencia renal aguda. Y acá tenemos un cuadro bastante claro acerca de todos los parámetros que se van a ver en la insuficiencia renal aguda, en la funcional, que es la prerrenal, o en la establecida o parenquimatosa. Es importante recalcar la fracción de excreción de sodio, que en la prerrenal es menos del 1%, en la establecida o parenquimatosa más del 1%. Miremos también las características de los cilindros y halinos en la prerrenal y pigmentados celulares en la parenquimatosa. También tenemos una fórmula que nos va a ayudar mucho para determinar si es una insuficiencia renal aguda prerrenal o intrínseca. Nosotros utilizamos esta fórmula: sodio en orina por creatinina en sangre sobre sodio en sangre por creatinina en orina por 100. Y si nosotros tenemos un valor de menos de 1%, nos vamos a inclinar que es una insuficiencia renal aguda prerrenal. Si tenemos más del 2%, ya diremos que es un problema intrínseco o parenquimatoso. ¿Qué técnicas de imagen debemos necesitar? Tenemos que necesitar una ecografía convencional, que creo que todos los policlínicos lo tienen, una ecografía Doppler, una radiografía simple de abdomen. Generalmente la radiografía simple de abdomen me sirve para ver cálculos. Una urografía intravenosa, la tomografía, la arteriografía y la cabografía o renografía renal. Sin embargo, acá tenemos un elemento que no debería estar acá. Y entre este es la urografía intravenosa. O sea,
Yo les he puesto acá las diversas técnicas de imagen, pero también acá les he puesto la urografía intravenosa. Y la urografía intravenosa no puede hacerse porque vamos a utilizar sustancias de contraste. Y si el paciente tiene insuficiencia renal aguda, vamos a aumentar este deterioro de la función renal con la sustancia de contraste. Entonces, esto es para los que piensan que todos los ítems que se ponen en una imagen son verdaderos, ¿no? Pero hay que ir analizándolos poco a poco y acá nos damos cuenta que la urografía intravenosa no. Acá tenemos algunos ejemplos de que cómo se debe ver el riñón. Miren cómo está bien definido. Acá también tiene un tamaño adecuado. Y acá es para mostrar la uropatía obstructiva. Miren, este uréter se aprecia que ha tomado la sustancia de contraste, se dibuja perfectamente, mientras que en el otro riñón el uréter casi es imperceptible. Acá tenemos un riñón hiperecogénico propio de la insuficiencia renal crónica, o sea que cuando ya ha pasado las etapas de la insuficiencia renal aguda, miren cómo está hiperecogénico. Hidronefrosis, hay que tener mucho cuidado porque la hidronefrosis la suelen confundir con la poliquistosis renal, ¿no? Estas sombras oscuras refieren que acá hay una hidronefrosis. Un riñón poliquístico, como el que ven, ¿no? También tiene acá múltiples estructuras oscuras que corresponderían a los quistes del riñón. Y acá tenemos una imagen de un riñón, pero con un quistecito. Y este sí es un riñón normal que va a tener el tamaño y la ecogenicidad normales, según todos estos parámetros que figuran acá. Y también nos podemos dar cuenta a simple vista por la forma y el color de este riñón. En cuanto al tratamiento, debemos distinguir cuáles son las urgencias vitales. Una cosa que nunca nos debemos olvidar es la hiperpotasemia o hipercalemia, el edema agudo de pulmón, la acidosis metabólica severa y la hiponatremia, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente que tiene estas características, ya tenemos que ir pensando en que de repente va a tener que entrar a diálisis. En cuanto al tratamiento sindrómico y el manejo del agua corporal, tenemos que hay una insuficiencia renal aguda con pérdida de líquido extracelular, corrección del volumen y dependerá del grado de deshidratación. Habitualmente la reposición se debe hacer administrando la mitad del déficit estimado de agua y electrolitos en las primeras 24 horas, ¿no? Estamos repitiendo todo lo que anteriormente se mencionaba, que debemos hacer una buena reposición de los líquidos. Ahora, ¿qué hacemos si el paciente está en shock? Deberemos utilizar un catéter de Songas. Una vez corregido el volumen, se utiliza furosemida. De esto hay que tener bastante cuidado. Debemos monitorizar bien la presión arterial, que esté bien hidratado, que sus mucosas orales estén bien húmedas, para que nosotros podamos corregir con bolos de furosemida. El empleo de diuréticos en algunas ocasiones nos puede alterar la percepción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una insuficiencia renal aguda no ligúrica, le ponemos furosemida y se vuelve poliúrica. Y entonces nosotros pensamos que la insuficiencia renal aguda se ha resuelto, pero lo que se tiene que considerar acá, que lo que se está eliminando son agua, y más no las sustancias tóxicas o nitrogenadas que se han acumulado. En otra forma de patología tenemos que es una ira con aumento del líquido corporal total y una disminución del volumen circulante. En casos asociados a las insuficiencias cardíacas, hiperaldosteronismo, hepatopatías o síndromes nefróticas. Siempre tenemos que tener en considerar que en esta clase de enfermedad hay que restringir severamente el agua y la sal y la utilización cuidadosa de expansores de volumen y también el uso racional de diuréticos. Acá tenemos otra forma de insuficiencia renal que tiene disminución del volumen circulante eficaz.
son aquellas secundarias a shock de diversas etiologías, generalmente la insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio y valvulopatías. En realidad, estos temas son bastante difíciles de tratar, ¿no? Y en algunas ocasiones hemos tenido que utilizar dopamina a dosis de 0.3 a 3 microgramos por kilo por minuto para que tenga un efecto vasodilatador. También tenemos que hacer otras correcciones. Los trastornos hidroelectrolíticos y la acidosis. Claro, si este es refractario al tratamiento médico, tiene que ingresar el paciente a diálisis. Posteriormente puede aparecer hipopotasemia en la fase poliúrica, en la cual también tenemos que tener cuidado porque debemos hidratar bien al paciente. Y finalmente acá, este es un parámetro muy importante porque si nosotros tenemos un paciente aparentemente normal, joven, y sin embargo le ha subido la creatinina 6 miligramos por decilitro y a la urea aproximadamente de 200 miligramos por decilitro, la diálisis es recomendada. Quiere decir esto que nosotros tenemos que conversar con el paciente para informarle que ya debe entrar a diálisis debido a que sus parámetros han subido rápidamente y están en muy altos valores y que puede tener complicaciones posteriores como el coma urémico, etcétera, convulsiones, y entonces ya va a ser muy difícil de sacarlo de su cuadro de insuficiencia renal aguda y ya va a tener además otras complicaciones. Este es un pequeño repaso para hacer el tratamiento de las complicaciones metabólicas. ¿Qué debemos hacer en la acidosis metabólica? Debemos controlar el equilibrio ácido básico y si tiene un pH menor de 7.2, aportar bicarbonato. En la hipercalemia, lo más importante es suspender el aporte endovenoso de potasio. Muchas veces nosotros en la hospitalización vemos que nos consultan porque tienen el potasio alto. Nos fijamos bien en la solución que está utilizando y están con potasio. Entonces también tenemos que cerciorarnos como alumnos, como internos, que los membretes que les ponen a estas bolsas de cloruro de hidratación parenteral no deben contener potasio. Debemos disminuir la ingesta de potasio. Se le debe recomendar que los alimentos que deba ingerir no deben tener potasio. No debe comer manzanas, no debe comer peras, no debe comer naranjas, etcétera, ¿no? Tenemos que utilizar el gluconato de calcio, que me sirve como una gran medida para disminuir la hipercalemia. El salbutamol en inhalaciones y las resinas de intercambio iónico. Si tenemos hiponatremia, entonces estamos ante un fracaso renal oligúrico y hay que restringir líquidos. Si estamos ante un fracaso renal poliúrico, hay que reponer las pérdidas de sodio en orina. Y si hay en clínica neurológica, lo que tenemos que utilizar es cloruro de sodio al 3%. En el metabolismo de calcio y fósforo hay que restringir los aportes de fósforo, hay que utilizar quelantes de fósforo y si hay hipocalcemia sintomática debemos utilizar gluconato de calcio al 10%. También es importante mencionar que a nivel mundial, o sea, en todas las unidades de pacientes que tienen IRA, el 30 a 40% de pacientes precisan diálisis. Y las técnicas más empleadas son la hemodiálisis y las técnicas extracorpóreas continuas, las cuales no tenemos en nuestro país, pero que sin embargo, digamos en estudios convencionales, no han demostrado mayor eficacia en relación con el uso de la hemodiálisis. Entonces, ¿cuándo nos debemos decidir que debemos utilizar un tratamiento sustitutivo ante un paciente con insuficiencia renal aguda? Tenemos que tener un paciente, como mencionamos anteriormente, que a pesar que sea joven y que no tenga manifestaciones de uremia, si ya tiene 6 de creatinina o 200 de urea, ya debemos plantearle hemodiálisis. Si no quiere hemodiálisis, podríamos utilizar diálisis peritoneal aguda, que últimamente ha demostrado muchos beneficios a nivel sobre todo de las unidades de cuidados intensivos. Las terapias lentas continuas, que son las que mencionamos, que duran durante varios días, necesitan
dializadores y líneas especiales y también personal, ¿no? Porque personal técnico, porque esas diálisis no duran 2, 3, 4 horas como las que estamos acostumbrados, sino duran 24, 48 a 72 horas. Solo nos podemos decidir sobre esta terapia lenta continua cuando tenemos que evaluar la situación clínica del paciente, disponibilidad del acceso, tecnología del centro hospitalario y la experiencia del personal. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no contamos, por decir, con dializadores especiales, personal técnico que va a estar durante varias horas, es preferible que nos decidamos por hemodiálisis, que es un tratamiento que lo va a realizar enfermería, o la diálisis peritoneal aguda, ¿no? Diálisis peritoneal aguda. ¿Qué me va a hacer la hemodiálisis? Que es la más utilizada y la que tiene mejores, digamos, resultados rápidamente. Disminuye la concentración de sustancias nitrogenadas, corrige la hiperpotasemia, corrige la acidosis, controla la sobrecarga hídrica y elimina la presencia de otros tóxicos. A esto se refiere que cuando, por ejemplo, algunas personas toman, por decir, metanol, que no debería ser, se hace la hemodiálisis para tratar de eliminar esta sustancia. Y acá tenemos una estadística que puede ser a nivel mundial y que se ha visto en todo el mundo. La prerrenal es 20 a 52%, va a provocar mortalidad. En la necrosis tubular aguda, en unidades generales, 45 a 50%. Pero si esta necrosis tubular aguda ingresa a la UCI, aumenta su proporción de mortalidad de 54 a 80%. La NTI de 0 a 37%. La glomerulonefritis de 19 a 27% y la vasculitis puede ir en un rango de 6 a 50%. Acá también tenemos que la ira obstructiva, que tiene neoplasia maligna, sí pueden ir a la mortalidad 49%, no tanto por la ira obstructiva, sino por la neoplasia maligna. En cambio, la insuficiencia renal aguda obstructiva sin neoplasia tiene un 0% de mortalidad. Y acá es para que hagamos una reflexión acerca de cómo podemos inclinar la balanza. Una mejor nomenclatura para una mejor atención. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos la revisión de la epidemiología y esa debe ser basada en evidencias. Y también para informar la atención. Entonces tenemos que ser muy minuciosos en realizar nuestra historia clínica y ver todos los factores coadyuvantes o factores de riesgo que pueden influir sobre este tema. Y la segunda parte, que es muy importante que recordemos, es reconocer la diversidad y continuidad de la enfermedad y la atención que se le debe brindar. Recordemos que la insuficiencia renal aguda solamente se considera como aguda hasta los 3 meses. Si pasamos de los 3 meses, lamentablemente ya el paciente ha pasado a insuficiencia renal crónica. Entonces, si ya pasó insuficiencia renal crónica, creo que ya es de mal pronóstico, ¿no? Entonces, nosotros debemos trabajar muy arduamente para que el paciente pueda solucionar el problema de insuficiencia renal aguda dentro de los 3 primeros meses. En la segunda parte vamos a resolver unos casos clínicos con algunos parámetros que hemos visto en la primera parte y sean resueltos de la forma más adecuada. Vamos a comenzar a hacer los casos clínicos para poder
repasar lo de la clase de la insuficiencia renal aguda. El primer caso clínico se trata de un paciente varón de 43 años con una historia de 2 días de diarreas abundantes, aproximadamente 15 cámaras de 600 centímetros cada uno, extraído por emergencia. Al examen físico está lúcido, orientado, con una presión arterial de 100/60, pulso 110 por minuto, mucosas orales secas, signo de pliegue positivo, volumen urinario de 400 centímetros al día. Esto debemos... nuestra primera impresión diagnóstica es descartar insuficiencia renal aguda o descartar una insuficiencia renal crónica. En la insuficiencia renal aguda hay que descartar si es prerrenal, renal o parenquimatosa o postrenal o obstructiva. Para eso tenemos que fijarnos en determinados parámetros. Plasma, urea 156, creatinina 2.26. Los otros electrolitos, sodio, potasio, cloro y el bicarbonato son normales. En la orina el sodio es menos de 10 milimoles por litro y la osmolaridad está en 529. Acá vamos a utilizar la fracción de excreción de sodio que ya aprendimos en la clase teórica y sale menos 1%. Entonces ya nos estamos orientando a el diagnóstico, pero para esto necesitamos también pedir el sedimento urinario para que nos vaya confirmando el diagnóstico. Es normal y cilindros hialinos. También pedimos una ecografía, la cual vemos que tiene un tamaño y ecogenicidad normal. Entonces nos está diciendo que el es una insuficiencia prerrenal. El segundo caso clínico se trata de un paciente varón de 50 años con una historia de 2 semanas de colecistectomía. Presenta malestar general, fiebre, extraído por emergencia. Al examen físico está lúcido, orientado, presión arterial 80/60, pulso 110 por minuto, mucosas orales secas, signo de pliegue positivo, temperatura 39 grados centígrados, volumen urinario 240 centímetros por día. También vamos a pedir sus parámetros, como son la urea 330 en plasma y en la creatinina 8.14 miligramos por decilitro. En la orina el sodio es más de 20 milimoles, osmolalidad 360 miliosmoles por kilo. Sacamos la fórmula con fracción de excreción de sodio más de 1%. Corroboramos con su sedimento urinario cilindros granulosos. Es una parenquimatosa o intrínseca. Y finalmente tenemos el tercer caso clínico, que es un paciente varón de 70 años con una historia de un día de anuria, dolor abdominal traído por emergencia. Al examen físico es lúcido, orientado, presión arterial 140/80, su pulso es de 100 por minuto, dolor a nivel suprapúbico, se palpa globo vesical. Volumen urinario 40 centímetros por día. También pedimos los elementos que anteriormente mencionamos en el plasma, urea 223, creatinina 7.23. En la orina sodio más de 20 y la osmolalidad 305. Su sedimento es normal o hematíes, leucocitos y cristales. Entonces esto nos está ya orientando hacia el diagnóstico de una postrenal. Pedimos una ecografía y vamos a mirar que hay una dilatación y entonces estamos comprobando que es una uropatía obstructiva, ¿no? Una hidronefrosis con una dilatación pielocalicial es una uropatía obstructiva y debemos considerar también que cuando nosotros, para solucionar este problema, podemos poner sonda vesical, pero para esto debemos tener cuidado y debemos clampar esa sonda vesical cada media hora porque si no vamos a poder provocar una hemorragia postvacuum. Esa es una cosa. Y la segunda cosa es que cuando se necesite retirar la sonda vesical, debemos aplicar antibiótico 1 a 2 horas antes de retirar la sonda vesical para evitar cualquier bacteria. Gracias. Gracias, chicos.